Bienvenidos todos. Bienvenido Fernando. Dios te bendiga. Faltó la familia. Sí. Santo Dios, pero echarle ganas, mis hermanos, porque el tiempo, lo que estamos viendo, ¿verdad? Y las cosas que están sucediendo, pues no es casualidad, ¿verdad? De hecho, la palabra no nos dice. Y pues en esta semana ha habido de réplicas, ¿verdad? Sobre el terremoto. No sé cuántos estaban contando. Bendito Dios, pero pues, bueno, nosotros tenemos que estar preparados. Amén. Amén. Sin más preámbulo, vamos al capítulo 9 de Hebreos, verso 1 al 10. Bendito Dios, ahí lo vamos leyendo. Solo vamos a ponernos en las manos del Señor ahorita. Póngase un momentito de pie. Amén. Vamos a orar por la palabra. Padre Santo, gracias, Señor, por esta hermosa mañana, Señor, que usted nos ha regalado. Porque respiramos, porque vemos la luz del día, Señor. Gracias, Padre Santo. Pero también, Señor, se ha llegado la hora de tu palabra. Usa, Padre Santo, mis labios, usa mi vida, Señor, para esta palabra. Padre, toma el control y me pongo en tus benditas manos, Señor, y abre el entendimiento, Señor, de mis hermanos, Padre Santo, para que puedan, Señor, comprender, bendito Dios, lo profundo de tu palabra, Padre eterno. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos a ti la honra, la gloria. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Tomen su asiento, mis hermanos. Bendito Dios. Bueno, ahí vamos leyendo, pero de entrada, ¿verdad? Vemos Hebreos capítulo 9, es uno de los capítulos más profundos sobre toda la escritura, ¿verdad? Acerca de la redentora, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí nos enseña lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, amén, y lo que el antiguo pacto no podía hacer por nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Entonces el autor aquí en el capítulo 9 pues compara el antiguo sistema, ¿verdad?, de adoración establecido bajo la ley de Moisés. Bendito Dios, ¿verdad?, con la obra perfecta, definitiva de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Durante siglos, mis hermanos, el pueblo de Israel adoró en el tabernáculo. Es lo que conocía, es lo que hacía, ¿verdad? En ese tabernáculo había sacerdotes, había sacrificios, incienso, el arca del pacto, el velo que impedía, ¿verdad?, pasar al lugar santísimo ante la presencia de Dios. El propósito del capítulo 9, mis hermanos, es mostrar que los sacrificios y las ceremonias del antiguo pacto eran temporales, eran simbólicos, y así, ¿verdad?, conducirnos a la iglesia, a que nosotros como iglesia valoremos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Entonces la idea central del capítulo es que el antiguo tabernáculo podía señalar el camino hacia Dios, pero no podía abrir plenamente ese camino. Cristo es quien realiza lo que aquellos símbolos solamente anunciaban el camino. Aleluya. Bendito sea el Señor. Usted dirá, pues, ¿de qué estará hablando, verdad? Gloria a Dios. Ahorita ponemos una imagen ahí para que quede ahí. Bendito sea el Señor. Espérenme un momentito. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando uno quiere rápido, hasta la contraseña no mete uno bien.
Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Amén. Adoren al Señor. Se apagó la tele también, supongo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Ahí está. Gloria al Señor. De eso es lo que estamos hablando. Amén. Amén. Gloria al Señor. Como punto 1, el santuario terrenal y sus limitaciones. Bueno, no dije el tema, ¿verdad? También. El tema es el antiguo tabernáculo y el camino hacia la presencia de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Nos estamos tomando del capítulo 9, verso 1 al 10. Entonces, punto 1, el santuario terrenal y sus limitaciones. Y sus limitaciones. Vamos a leer del verso 1 al 5. Amén. Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Aleluya. Eso es lo que vamos a abarcar por el momento. Amén. Aleluya. Entonces, del versículo 1 al 5 nos dice: ahora bien, amén, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Amén. Y el 2 nos empieza describiendo, porque el tabernáculo estaba dispuesto así como. Amén. ¿Cómo estaba hecho el tabernáculo, verdad? ¿Qué es lo que primero había? Nos dice ahí en el 2. ¿Sí? Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. ¿Cómo? La primera parte del lugar santo. En la primera parte, el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa y los panes. Y tras el segundo velo estaba ¿qué? Tabernáculo llamado el lugar santísimo. Amén. Entonces, de entrada nos dice, ¿verdad?, que el tabernáculo, espero que alcancen a ver este puntero, gloria al Señor, gloria a Dios. Todo esto es el tabernáculo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y aquí es el lugar santo. Esta cortina se paraba así y aquí es el lugar santísimo. Amén. Amén. Eso es lo que nos decía de entrada. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito Dios. Entonces el tabernáculo constaba de 2 divisiones: el lugar santo y el lugar santísimo.
En el lugar santísimo había ¿un qué? Amén, de oro. Amén. La mesa de los panes y de la mesa de los panes de la proposición y de los 12 panes, ¿verdad? Todo esto, mis hermanos, en la primera parte, igual en la segunda parte, todo tenía un significado espiritual. Amén. De entrada les digo, todo eso apuntaba a Cristo. Amén. Por eso nada de esto nosotros celebramos. Bendito sea el Señor. Entonces nos dice que todo el inmobiliario apuntaba hacia Cristo. Por ejemplo, el candelabro, que es este, el candelabro, bendito sea el Señor, representaba a Cristo como la luz del mundo, así como nos dice en San Juan. Amén. Amén. Aleluya, Cristo, los panes, así como también nos dice en San Juan, dice la palabra, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aleluya. Es decir, bendito sea el Señor, la palabra de Dios, ¿verdad? Es el verdadero pan del cual debemos comer, como el pan que se comía, ¿verdad? Después del tiempo, ¿verdad? Lo sacaban y lo comían los sacerdotes. Es sacado y es comido. Así Jesús, ¿verdad? La palabra nos dice que la palabra que hemos oído no es la palabra de Él, sino es la palabra del Padre, que Él escuchó del Padre. Él dice, la palabra no es mía, es del Padre que me envió. Y así tenemos, ¿verdad? La palabra directa de Dios, bendito sea el Señor. Claro que aquí pasó, ¿verdad?, por las manos de los hombres, pero esos hombres fueron inspirados por Dios. Amén. Y esa inspiración quiere decir, ¿verdad?, el aliento de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces dice, yo soy el pan de vida. Entonces eso es, más o menos todo tenía un significado espiritual. Pero donde nos vamos a detener un poco más, bendito sea el Señor, es en la segunda parte del tabernáculo. En la segunda parte del tabernáculo estaba el lugar, ¿qué? El lugar santísimo. Amén. Y en ella estaba el candelabro de la mesa de los panes. No, ya estamos en la parte 2. El sagrario de oro y el arca del pacto. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, mis hermanos. Este es el arca del pacto, Ya pasamos aquí, en el lugar santo, está la mesa de los panes, está el candelabro, está, bendito sea el Señor, pero en el lugar santísimo encontramos el arca del pacto. Amén. Amén. El arca del pacto. Y el arca del pacto, ¿verdad?, contenía la vara de Aarón, el maná, aleluya, las tablas de la ley, amén. No, el incensario ya lo pasamos. Ajá, sí. Adentro de el arca del pacto estaba la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Amén. Y las tablas de la ley. Sí, porque, aleluya. Y sí, había incensarios, pero con el que entraba el sacerdote. Pero aquí adentro estaban guardados la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Y la tapa que se llama el propiciatorio. Y encima del propiciatorio estaban los querubines. Amén.
Entonces, todos estos elementos, como les acabo de decir, tenían un significado espiritual, mis hermanos. Así que, para que no los engañen por ahí, y aquí es donde nos vamos a detener a explicar un poco más. Aleluya. El testimonio contra el pueblo, ¿verdad? El testimonio contra el pueblo, el atributo que Dios resalta es la santidad. Amén, es la santidad. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. Entonces, el pueblo, Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera santo, para que se santificara. Amén. Amén. Aleluya. Para que habitara en su presencia. Pero podemos ver que el pueblo no pudo cumplir esas normas, esas leyes. Bendito sea el Señor. Vamos a Levítico, a mi hermana Ivette, y el que pueda buscar rápido. Mi hermana Ivette, 19.1, Levítico 19.1. Mi hermano Eulogio, Levítico 20.26. Solo para comprobar lo que Dios les dijo. Adelante, mi hermana Ivette. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leyes de santidad y de justicia. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Aleluya, santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. Aleluya. Hermano Eulogio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Aleluya. Entonces, ese es el atributo que Dios resalta, la santidad. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, en este conflicto, ¿qué es lo que Dios buscaba resolver? Aleluya. Entonces Dios buscaba resolver este problema, que el hombre no se podía acercar a Dios. No se podía acercar a Dios, ¿por qué? Porque Él exige una cosa: tienen que ser santos. Y el hombre no se podía acercar a Dios, ¿verdad? ¿Cómo un Dios santo puede morar con los hombres pecadores? ¿O cómo los hombres pecadores pueden habitar en la presencia de un Dios santo? No se podía. Entonces eso es lo que Dios busca resolver, ¿verdad? Todo este problema. Dios busca resolver este problema y aún con nosotros. Santo. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba separado de Dios, a pesar de que Dios lo había escogido, lo había separado de las otras naciones. Porque el pueblo, bendito sea el Señor, el pueblo, ¿verdad?, tenía un testimonio vigente y permanente, ¿verdad? Ese pecado contra ese pueblo, había pecado contra ese pueblo, había pecado en ese pueblo. ¿Por qué? Porque el acta de los decretos que nos era contraria, había, ¿verdad? Todavía había una lista en su contra. Ese acta de los decretos, ¿cómo fue anulado? Vamos a Colosenses 2, 13 y 14. Los que puedan buscar rápido, pues lo buscan, y los que no, bendito Dios.
Colosenses, perdón. Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Santo, poderoso Señor. Gloria a Dios. Mi hermana Ivette, léame por favor el 13 y el 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Entonces, el acta de los decretos que nos era contraria, todavía había una lista, un acta en contra de ellos. Aleluya. ¿Qué es el acta de los decretos? Aquí, mis hermanos, pónganme atención aquí. Por eso, si no le encuentran, pónganme atención aquí. El acta de los decretos es la lista de nuestras culpas, es la lista de nuestras deudas y faltas, ¿verdad? A la ley de Dios. Ese es el acta de los decretos, que nos era contraria, ¿verdad? Que acusaba al ser humano y lo condenaba ante la justicia divina de Dios. Aleluya. Solo en la cruz se pudo anular esta acta. Aleluya. Jesús pagó esa culpa con su muerte, anulando por completo el castigo que usted y yo merecíamos. Aleluya. Pero ellos, ¿verdad? Aún tenían esa acta en su contra, porque aún vivían en el antiguo pacto. Amén. Aleluya. Por lo tanto, tenían esa acta en su contra. Esa acta que los acusaba que ellos, ¿verdad? Le habían faltado a Dios. Entonces, este testimonio del pecado era contra el pueblo. Había evidencias, había esas evidencias palpables, históricas de su rebelión, aleluya, y de su pecado. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a recordar, ¿qué había adentro del arca del pacto? Ajá, ¿qué más? Las tablas del pacto. Amén. 3 cosas. Aleluya, la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Es decir, el de los 10 mandamientos. Entonces, estos 3, voy a explicarles de estos 3 objetos, ¿verdad? Aleluya, bendito sea el Señor. Aunque estos 3 objetos simbolizaban la provisión y la fidelidad de Dios, de cómo, por ejemplo, del maná, ¿verdad? De cómo Dios sostuvo a su pueblo en el desierto. Bendito sea el Señor. Ahí recordamos la fidelidad de Dios, que a pesar de que el pueblo de Israel se rebelaba, Dios es fiel. Dios los mantuvo en el desierto, les dio esa provisión, les dio el maná. Pero también, ¿verdad? Era el recordatorio o el testimonio de la rebelión de la humanidad. En este caso, en contra de ese pueblo, específicamente en contra de ese pueblo de Israel, amén, porque ellos eran los llamados, ellos eran los apartados, ellos eran, ¿verdad?, lo que Dios les había dicho: me seréis santos porque míos serán, amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, eran las piedras, ¿verdad?, grabadas con los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. ¿Qué significa o qué representaba? Representaba la justicia y el estándar de Dios. ¿Qué es la justicia y el estándar de Dios? Es decir, si te prohíbe algo,
algo, tú no tienes que pasar de la otra línea. Te dice que aquí es ahí, ese es el estándar, el término. Tú no puedes rebasar esa línea. Y así mismo, o sea, Él les dio los mandamientos y dijo, de aquí ustedes no pueden hacer otras cosas, no pueden hacerse ídolos, no pueden hacerse imágenes, porque yo soy su Dios. Amén. Aleluya. Entonces, bendito sea el Señor. Su propósito principal era reflejar el pacto de santidad y la guía moral de Dios para sus hijos, para que ellos supieran qué es bueno y qué es malo, con la ley escrita en las tablas. Entonces, estos mandamientos demostraban que el pueblo no podía cumplir la ley por sí mismo. ¿Por qué? Mi hermano Eulogio, Éxodo 32, versos 7 y 8. Éxodo 32. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, el pueblo fabricó un ídolo de oro, un becerro de oro para adorarlo. Y así, violando, ¿verdad?, directamente los dos primeros mandamientos que Dios dio, de no tener dioses ajenos y no hacer imágenes o ídolos. Aleluya. Adelante, mi hermano. Éxodo 32, 7 y 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho que Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aleluya. Entonces Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo estos mandamientos, recibiendo las tablas escritas por el dedo de Dios. El pueblo se estaba fabricando un ídolo. Y así es como, bendito sea el Señor, este pueblo le faltó a Dios, cometió pecado de idolatría, ¿verdad?, de hacerse imagen y de adorar como Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Esto podemos ver, ¿verdad?, que había un testimonio vigente, que el pueblo era pecador, no podía cumplir la ley de Dios, que Dios había mandado. Pero después, ¿verdad?, por la misericordia de Dios, renovó el pacto con los 10 mandamientos originales en Éxodo 20. Aleluya. Entonces vemos ahí que Israel pecó, le faltó a Dios en hacer ídolos, dioses ajenos, cuando Dios le había advertido. Por eso es que Dios lo apartaba de los pueblos, porque los otros pueblos tenían ídolos, tenían imágenes, tenían otros dioses. Por eso Dios le dijo: yo los voy a apartar para mí, para que sean santos para mí, porque míos serán. Amén. Pero ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron es fabricarse un ídolo, y así le faltaron a Dios, cometieron ese pecado. Entonces, por eso es que esas tablas de la ley estaban aquí para dar testimonio que el pueblo de Israel era pecador y no podía cumplir la ley de Dios. Amén. Por eso están guardados ahí las tablas de la ley. El maná, en una vasija de oro. ¿Qué era el maná? ¿Verdad? El alimento milagroso que cayó del cielo durante la salida, ¿verdad?, durante el éxodo.
¿Qué significa o qué representa? Como lo dije hace un ratito, el maná representa la provisión y la fidelidad de Dios. Aunque el pueblo murmuró y se quejó en el desierto, Dios nunca los dejó pasar hambre. Amén. 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 Aleluya. Y como figura, ¿verdad? Apunta a Cristo porque Él es el pan. Cristo es el pan que descendió del cielo. El maná es el que cayó del cielo para alimentar el pueblo de Israel. Y Cristo es el que descendió del cielo, ¿verdad? Para alimentarnos a nosotros espiritualmente. Aleluya. Pero había en su contra también, ¿verdad? Era para dar testimonio que algunos israelitas se rebelaron contra Dios. Primeramente guardando el maná para al día siguiente. Porque Moisés les había dicho que nadie dejara nada para mañana, que nadie recogiera de más, solamente recogieran lo que era para el día. Algunos desobedecieron y guardaron un poco, pero la palabra nos dice, ¿verdad?, que ese maná se llenó de gusanos y apestó. Aleluya. Y así es como el pueblo constantemente se rebelaba contra Dios. Dios les decía una cosa, ellos hacían otra cosa. Dios les decía no se hagan imágenes y ellos se hacían imágenes. Dios les decía recojan solamente lo que van a comer para hoy porque mañana va a haber comida nueva. Ellos recogían de más. Sí. ¿Eso no nos recuerda a nosotros? Sí. Santo Dios. Guardamos las cosas. Aleluya. A ver, no guarden tanto porque se van a apestar ahí. Santo Dios. Entonces, Dios nos dice, ¿verdad? Nos dice una cosa, nosotros hacemos otra. Así el pueblo de Israel les decía una cosa, hacían otra. No se hagan imágenes, se hacían imágenes. No recojan de más, recogían de más. Entonces, a pesar de la prohibición de Dios, algunos del pueblo de Israel también salieron el séptimo día a recoger, a buscar alimento y no encontraron nada. Él les había dicho que 6 días, ¿verdad?, caería el maná, pero el séptimo día no habría nada. ¿Qué tenían que hacer? Recoger. Ahí sí, Dios les dijo, pueden recoger lo doble el viernes para el sábado, porque el sábado no va a haber maná, no va a caer. Aleluya. ¿Y ellos qué hicieron? De todas maneras, algunos salieron con sus cestos a buscar maná y no encontraron nada. O sea, se rebelaban contra Dios constantemente. Entonces es cuando Dios reprende a Moisés preguntando y les dice, ¿hasta cuándo el pueblo se negará a guardar sus leyes, mis leyes y mis mandamientos? ¿Hasta cuándo este pueblo va a entender? Moisés era el regañado porque Moisés era el que hablaba con Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así pues el pueblo pecó. Bendito Dios. También por eso vemos en adentro del arca del pacto, nos dice la palabra que hay una urna de oro con ¿qué? ¿Con qué, mis hermanos? ¿Qué? Maná. Estamos hablando del maná. Amén. Dijera la hermana Lola, en la ollita estaba el maná. Ajá, en la ollita, porque es que si decimos como la palabra lo dice, urna de oro, pues como que bueno, una ollita de oro, pues. ¿Ves? Gloria al Señor. Aquí adentro estaba guardado el maná, como para testimonio contra el pueblo, que el pueblo, ¿verdad?, en todo, seguidamente más bien se rebelaba contra Dios. Como les acabo de decir, Dios les decía una cosa, ellos hacían otra.
Santo Dios. Pero vemos cómo les fue. En Corintios nos dice que todo lo que pasó el pueblo de Israel, a nosotros como iglesia, que nos sirva de ejemplo. Amén. Amén. Que nos sirva de ejemplo para no hacer como el pueblo de Israel. Pero parece que la palabra nos dice con pelos. Aleluya. Así pues el pueblo pecó, ¿verdad? Cuando algunos decidieron guardar maná, ¿verdad? Por miedo a quedarse sin comida. Y así cometieron el pecado de desconfianza y codicia. En lugar de depender de Dios, de confiar en Dios, confiar en la promesa de Dios, ellos dijeron, no, pero ¿qué tal si mañana no cae? Mejor hay que guardar otro poquito. Aleluya. Entonces no le creyeron a Dios. Dios les había dicho que todas las mañanas caería ese maná fresco. Ellos no le creyeron a Dios. Intentaron asegurar, ¿verdad?, su sustento acumulándolo, pero vemos que se agusanó, se apestó. Entonces, los que saben un poquito de la historia de Israel, el pueblo de Israel, de la primera generación, no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su incredulidad y desobediencia. Desobedecieron. Sí. Y por desobediencia no entró. No entraron por desobediencia y por incredulidad. Aleluya. Entonces, vamos, las tablas, porque se fabricaron ídolos y les recuerda que son pecadores y no pueden acercarse a Dios, no pueden cumplir la ley. Igual el maná. Aleluya. La vara de Aarón que floreció. Una vara, o sea, ¿qué era esa vara? Dice la palabra que era una vara de madera seca que brotó, floreció y dio almendras de forma milagrosa, de un momento a otro. Amén. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué representa? ¿Por qué reverdeció la vara de Aarón? ¿Por qué floreció? Perdón, mi hermana. Para que le crean a Dios, pues sí, eso es una cosa que podría ser. Amén. Aleluya. Esta vara, lo que representaba era la autoridad elegida por Dios. Amén. O sea, en pocas palabras, porque este pueblo, específicamente, ¿verdad?, Coré, se habían rebelado contra el sacerdocio de Aarón. Entonces, para Dios respaldar, para decir, yo lo puse como sacerdote, no es cualquier persona, o sea, claro, es cualquier persona, pero yo lo puse como sacerdote. Y eso, ¿verdad?, para que ellos vieran que tenía autoridad de parte de Dios. Amén. De parte de Dios. Que Dios, o sea, para que el pueblo viera que Dios estaba con Aarón. Que Dios respaldaba el sacerdocio de Aarón. Amén. Aleluya. Por eso es que la vara florecida sirvió como una señal de juicio contra la rebeldía del pueblo, ¿verdad? Porque se rebelaron contra el sacerdocio de Aarón. Pero también vemos, ¿verdad?, que es una muestra del poder de Dios para traer vida a lo que estaba muerto. O para que creyeran, como dice mi hermana Anita. Como no creían, para que creyeran. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que el pueblo de Israel es el que más tuvo milagros que cualquier otra generación. Amén. Imagínense, enfrente de ellos se abrió el mar rojo. Cayó comida del cielo milagrosamente. Amén. Amén. Entonces, salió agua de la peña en el desierto. Es el que vio más milagros que cualquier otra generación. Y ni aún así le creían a Dios.
Y ni aún así cambiaban. Por eso es que, mis hermanos, los milagros no te cambian. Lo que te cambia es la relación que tú tengas con Dios. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios no solamente muestra su respaldo al sacerdocio de Aarón, sino que muestra su juicio por esa rebeldía de Israel. Amén. Entonces, todo esto estaba guardado aquí. Claro, significaba cosas hermosas, pero también para recordar que el pueblo se rebelaba contra Dios en todo momento. Amén. Aleluya. Entonces, simbólicamente, Dios representado en el arca, en toda esta arca, todo este cuadrito. Gloria al Señor. ¿Sí? Y con estos tres elementos que estaban adentro, pero también, ¿verdad? Como les acabo de decir, para dar testimonio de cómo el pueblo se rebelaba contra Dios en cada momento. Aleluya. ¿Qué más había en el arca del pacto? El arca del pacto. Las tablas. Las tablas, ya lo dijimos, el maná y la vara de Aarón que reverdeció, que floreció. Amén. Verso 5. Aleluya. Querubines de gloria Querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Aleluya. cosas no se pueden ahora hablar en el árbol. Santo. Vamos a hablar un poquito de los querubines y del propiciatorio. Propiciatorio es esta tapa, mis hermanos. Esta tapa. Amén. Amén. Esa es la tapa y encima los querubines. Aleluya. Bendito sea el Señor. Los querubines dice, miraban al interior del arca donde estaban estos tres elementos. Aleluya. O sea, con sus alas extendidas, estaban frente a frente y mirando hacia adentro del arca del pacto, mirando el pecado del pueblo. Hace 8 días dijimos, ¿verdad? ¿Qué función tenían los querubines en la palabra? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando aquí? ¿Qué función tenían los querubines? Es como los ángeles que guardaban el jardín de Edén. Los guardianes. Guardianes. Bendito sea el Señor. Sí, eran guardianes de la santidad de Dios. O sea, la función o el trabajo que tienen los querubines, hay miles, millones de ángeles, pero no cada ángel, pero una cierta cantidad de ángeles tienen trabajos específicos. Amén. Tienen trabajos específicos. Y estos ángeles, bendito sea el Señor, estos querubines, ¿verdad? La función que cumplían eran ser guardianes. Nada más les decía hace 8 días, eran policías, ¿verdad? Aleluya. Eran guardianes porque guardaban la santidad de Dios. Entonces, por eso nuestros amigos católicos dicen, ay, no, pero es que, no, si ustedes vivieran en el tiempo de Salomón, en el tiempo de los israelitas, pues no iban a querer ninguna imagen, pero estamos viendo lo que representa, lo que significa, lo que, bendito sea el Señor, en ningún momento se entraba para adorar a los querubines, sino estos querubines cumplían una función, guardar la santidad de Dios, porque acuérdese que esto es una copia, una maqueta de lo que hay en el cielo. Porque hemos venido hablando mucho. Lo que vemos aquí, hay uno en el cielo. Es una copia de lo que se hizo aquí terrenalmente. Amén. Aleluya. Por eso allá los querubines que se mueven, ¿verdad? Que no están representados, ellos cumplen esa función. Amén. Aleluya. Génesis 3:24. Vamos a ver. Aleluya.
Génesis 3:24. Yo creo que ahí todo mundo puede encontrar rápido. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Mi hermana Soco, fuerte y claro y bonito. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Aleluya. No, 24, 3:24, mi hermana. 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para